Ay, pero no lo escuché hasta ahora. Bueno, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar después esto. Qué bueno no tener letra, porque siento que van a ser todas canciones que me van a hacer llorar. Lo, Mason. 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 Creo que es mi parte favorita de la canción. Igual me gusta mucho. Y cada vez que la escucho me gusta más. Uy, hace mucho no escucho Odai en vivo. Yes, Julian. ¡No! A la persona que estuvo en cámara ahí hay que matarla. ¿Cómo no me dejó ver el de Chuyan? Horrible el trabajo de cámara. Horrible. Yo creo que este es uno de los bridges más lindos de la trilogía. Y de Dreamcatcher en general. Es de los mejores title tracks de Dreamcatcher. Y si me apuras un poco, el mejor. Y eso que para mí Scream es una canción perfecta, pero esto es una locura. Encore, 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 encore. Alguien que maneje ahí un poco el agite, por favor. Que se van a ir a dormir las chicas. So find you. Ah. Vayan chicos a darlo todo, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para escuchar el segundo full álbum de Dreamcatcher. No sé si ustedes saben esto, pero yo estuve presente en el recital de manera virtual que acaban de hacer hace unas horas. En ese recital presentaron varias de sus canciones, principalmente los solos, pero en este video lo que vamos a hacer es, además de ustedes ver esa reacción, sin imágenes del recital, voy a ponerles Spotify mientras que pase las partes del recital, pero cada vez que terminemos con una de esas versiones de recital, vamos a escuchar inmediatamente la letra. Básicamente en los solos fueron escritos por ellas, entonces quiero ver un poquito qué están haciendo y qué están diciendo. Igualmente vamos a hacerlo para todas las canciones. Todavía falta el color code de la de Jiyeon, que si bien no necesitamos color code porque es la única que canta, todavía no apareció. Así que ojalá cuando estemos llegando al final del álbum ya esté para ver, porque me gustaría mucho leer la letra, ya que es el que más me hizo llorar sin ni siquiera leer la letra. Así que tengo ganas de leer la letra de la canción de Jiyeon, pero no sé si va a estar cuando terminemos con el resto de las canciones. Así que gente, vamos a escuchar el full álbum. Van a ver que la edición es medio rara. Yo creo que la cámara está puesta exactamente en el mismo lugar, así no se mueve tanto el eje, pero si no voy a tratar de arreglarlo en edición. Pero todo lo que tenga en el cartelito de Spotify, salvo intro y skit, que eso no está en YouTube, es porque lo estoy viendo en el recital. Y después lo que tenga el color code es porque lo estoy viendo en color codes. Básicamente eso es lo que tienen que saber. Así quedaba la primera reacción también, porque lo bueno de estos videos es ver la primera reacción a la canción, el primer comentario y después quizás un análisis un poco más serio, pero tampoco hubo mucho tiempo para eso porque iban de canción en canción y si bien teníamos una pequeña intro en el medio, no era lo suficientemente larga y me distraía mucho mientras que la estaba viendo, así que no podía hablar tanto. Entonces yo creo que se van a dar cuenta cuando las cosas estén donde estén, pero les aviso para que sepan. Y vamos a empezar con la intro, porque esa no la escuché en ningún momento. Uno, dos, play. Parece medio iglesia. Tragedia.
y épico. Ese cambio es muy bueno. Bueno, esa fue la intro del álbum, una buena intro, en la cual se ve como una versión mucho más sagrado en el principio, con el agregado de la lucha, de lo que es el rock y la intensidad y la fuerza del rock. Así que creo que es lo que nos va a deparar el álbum. Vamos entonces a escuchar y leer la letra. Esta no la escuché jamás, que es Looked Inside a Door. Love is an open door. Feel like I looked inside the door. 그 속에 메마른 채 감정이 지워져 버린 인형이 된 것 같아. 숨을 곳 없어진 이 공간 화살 끝이 나를 향한 오늘따라 The lonely night 그림자만 가득해. 끝없는 슬픔의 늪에서 손 내밀어줘 나를 꺼내줘. I wanna stay 넌 나의 곁에서 머물러줘 너. 그 말들이 화살이 돼 내 모습은 관역이 돼 물 버리듯 틀려본 내 away. 비난의 좋은 손끝에 나만 내 숨은 턱 끝에 물 버리듯 틀려본 내 away. 아 진짜 언제나 고민들이 덮쳐 어지럽게 벌써부터 바짝 널 믿나. 예외는 없어 자신에게 예상했던 대로 그러니까 I know 다들 원하신 대로 여기 안에 갇혀있어 때마침 벽에 박혀 휘어진 전 나사처럼 꽤나 비좁아 천장에는 머리가 닿지만 뚫어야 되는 이유는 없으니까. Muy lindo ese rap. No sé si lindo es la palabra, pero me gustó mucho cómo fluyó. Que es un poco, va toda la canción. Siento que estoy como en una especie de onda, pero más de océano, tipo. ¿Se entiende, no? O sea, tenemos picos, valles, picos, valles, picos, valles. ¿Entienden? Y ahora vamos con Handon bajando todo. Y empezamos de vuelta. El build up del precoro de Jiyeon. Jiyeon atrás, descontrolada.
Me parece que hay varias veces que se equivocaron y Gaio estaba cantando y no la pusieron. Pero no tengo ganas de volver a ver la canción. Pero principalmente me gustó mucho la vibra de esta canción, me gustó mucho... no sé si es realmente la definición que estoy buscando, pero siento que la estructura de la canción tiene como un movimiento bastante interesante, que creo que es un movimiento bastante particular del K-pop, ¿no? Esta idea de poder ir para diferentes extremos, haciendo que canciones se vean como interrumpidas por otras partes, que creo que lo está haciendo Handom en las dos, los momentos más claves, que es como que marca el final de algo para que arranque el precoro y después el coro. Es como que está como marcada en secciones la canción y creo que está bueno eso. Así que nada, buena canción de Dreamcatcher. El rap de Tami es brillante, así que muy bien por eso. Entonces, lo próximo que nos toca en teoría es Mason. Si quieren la escuchamos una vez más. Total, ya la escuchamos 40 veces. Pero en este video no la escuchamos nunca. Así que pongo Mason, la escuchamos y de paso les digo un par de cosas que siento de Mason después de escucharla, no sé, 6 veces. La primera es... Cada vez me gusta más. Cada vez que la escucho me gusta mucho más. No solo más. Es como que aumenta de 20 en 20. Me gusta mucho que el coro te deje con tantas ganas de quiero más. Esto es solo el comienzo. Y me quiero aprender la coreo. A fin del mes me tienen bailando acá. El rap de Tami es excelente. Excelente. Es como que parece que lo más épico del coro, no del coro, sino de la canción, está en los post-coros. Bueno, justo acá entramos con el bridge. Pero también el bridge este, llegando tan abajo y tan vacío y empezar a subir otra vez para esta última versión de el coro con los pum, 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 pum. Ta, 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 ta. No, Mason. No, Mason. No, Mason. No, Mason. Brillante, ¿eh? Brillante. No me acuerdo qué dijo Mauro que escuchó la primera vez. Fue hace como 3 horas y ya la escuché como 10. Así que puede haber cambiado mucho. Pero brillante, brillante, brillante. Vamos con entonces ahora Starlight. Ya un 80s synth. Sí. Siempre a favor de esto cuando lo hace Dreamcatcher, ¿eh?
Me gusta mucho la versión de Guyon en baja. 다시 내일의 태양은 뜨고 이 밤은 지나갈 테니 저기서 하늘을 봐 별이 보이는 이 밤 우리 걸어왔던 길을 비추는 Sí, 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 sí. 분명히 빛날 함께 했던 시간들 Siempre a favor de esto. You're my starlight, cause you're my starlight. Esto va a tener una coreo recopada. Sí, sí. Banco esta versión de Sammy también. 또 작은 아픔마저 이렇게 이제는 소중한 기억으로 남아 다시 내일의 태양은 뜨고 이 밤은 지나갈 테니 조급해 하지는 마 별이 보이는 이밤 Sí, sí, porque aparte me trae todos estos recuerdos nostálgicos de animes viejos que veíamos cuando éramos chiquitos. Esta podría ser la intro de Digimon Adventure 99. No, excelente esto, porque veníamos en una canción muy, muy aguda y tenemos el momento de Chami al principio, que no es un rap, es una versión medio Lady Gaganesca de, de lo viejo de Lady Gaga. Y después, en esta parte, cuando Chami se pone a cantar, genera un cambio drástico en las voces y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es difícil ir de Tami hacia Juhyun de vuelta, o Jiyeon o Jiyu. Y no, vamos a ir hacia Handong, hacia Suwa, y quizás, no sé, metemos una Gayon también ahora, porque pueden llegar a unas voces más gruesas, copadas. Vamos a ponerlo de vuelta eso. 항상 곁에 있는 넌 나의 starlight No need to be bright like sunshine Child when we are moonlight. 지금 내게 말해줘 모든 게 변해가도 우린 영원할 거라 You're already warm like sunshine You shine even without the moonlight 시작이 터진 건 그 순간부터 언제나 앞이 보이지 않는 칠흑보다 검은 어둠이 봐도 항상 이곳에 Para generar esa diferencia entre bloques, las voces fue hermoso. Y generar este bridge de Jiyeon que... ¿No? ¿Fue un outro? Mirá qué bien, mirá qué bien. Podría haber estado escuchando media hora más de música. Me gustó mucho Starlight. Me gustó mucho la construcción a través de la canción. Siento que entienden demasiado las voces de las chicas y saben cómo hacer que vayan de lugar a lugar o que funcionen como corte cuando tienen que hacerlo, como Handom en Looks Inside a Door y acá como algo más fluido de voces, que me parece que es algo que uno de los grupos que mejor lo hace es Idol, que tiene como una transición de voces súper hermosas porque tienen voces diferentes,
pero que pueden llevar una voz a la otra. Y que me parece que es súper importante poder llegar a eso. Y creo que Idol lo hace perfecto y me gustó mucho cómo lo hicieron por ahora en estas dos canciones. Dreamcatcher, como que realmente conocen las voces que están manejando y las manejan bien. Y si hablamos de ritmos y géneros y el beat, la verdad es que estoy siempre muy a favor de este tipo de sonido. Ustedes saben que me encanta, así que cualquier canción que tenga este estilo, de Dreamcatcher principalmente, me va a parecer fascinante, pero cada vez que aparece en cualquier otro tipo de grupo, también me vuelven loco porque es muy difícil romper esto y por suerte no suele suceder. Así que bien por Dreamcatcher otra vez con un gran Starlight. Nos toca continuar con Together. Vamos con Together. Eso es una guitarra, ¿no? O por ahí pues un... 오롯이 잠든 밤 그 사이로 작은 창문 틈에 바람이 불면 빛을 띠들이 삶은 구름들 저 너머로 날개로 삶을 수도 오네요 yeah. 흩어진 내 어린 날의 너와 그려본 기억 조각 애틋한 맘의 색깔들로 예쁘게 채워진 특별한 판타지 여기 한켠에 남아있죠 유난히 그리운 너의 향기가 점점 짙어져 또다시 볼 수 있을까 Wow. 멀어지지 마 거기까지만 그런 모든 순간 We'll be together 저 먼 하늘을 보며 바래 Oh shooting star shooting star Get together 긴 이 밤 지나가기 전에 잊고 있었던 저 설레임 Say that you found me Say that you found me Say that you found me 또 다른 나를 Say that you found me Say that you found me Say that you found me 우리 let's stay together 눈부신 밤이야 반짝이는 건 다 별이야 창밖을 보며 헤아리다 고요한 미쳐가지는 웃음소리 너와 해가 뜰 때까지 더 그땐 그랬었지 Please come to me every night 흩어진 내 어린 날의 너와 그려본 기억 조각 애틋한 맘의 색깔들로 예쁘게 채워진 특별한 판타지 여기 한켠에 남아있죠 어릴 땐 선명했던 네 향기가 점점 흐려져 또다시 볼 수 있을까 Wow. 멀어지지 마 거기까지만 그런 모든 순간 We'll be together 저 먼 하늘을 보며 바래 Oh shooting star shooting star Get together 나가기 전에 Escucharía una versión de Dua Lipa de esta canción. 너와 있으면 다 해낼 수 있어 사실 난 아직 어린 나이야 Just wanna be fine true 너도 알잖아 We'll be together 저 먼 하늘을 보며 말해 Oh shooting star shooting star Get together 긴 이 밤 지나가기 전에 잊고 있었던 저 설레임 Say that you found me Say that you found me Say that you found me 또 다른 나를 Say that you found me Say that you found me Say that you found me 우린 let's stay together Say that you found me Say that you found me Say that you found me 또 다시 내게 와서 Say that you found me Say that you found me Say that you found me 우린 let's stay together Me gustó esta canción y me gustó el nivel. Siento que es como si la canción anterior que escuchamos, Starlight, fue como una canción que, por ejemplo, no sé, Lady Gaga sacó en los finales de los 80. Y esta canción me dio la sensación que es como una canción que puede haber sacado también la misma artista, Lady Gaga,
pero en los 2020. Es como que siento que hay una línea conductora entre las dos canciones sonoras que hablan un poco de la evolución de lo que es el pop y de cómo va llegando hacia donde estamos hoy en día. Entonces, me parece que lo sonoro de la canción anterior te llevaba como a un lugar más nostálgico y acá te lleva como mucho más al presente, pero sin perder el aura o el corazón de lo que fue la canción anterior. Y me parece que está buenísimo. Realmente me parece que es como si una persona o un artista evolucionase a través de los años para llegar a esto. Desde Starlight, ¿no? Como desde Starlight a Together. No sé, me gustó mucho. Musicalmente hablando, me pasa que este tipo de música a mí me encanta, entonces esto y Starlight me va a gustar, lo hagan de cualquier manera. Entonces me parece que lo veo mejor como como una comparación de canción a canción. Me gusta mucho que no se haya perdido el espíritu, pero que se haya evolucionado. Como que en lo que uno se ubica en el tiempo, porque realmente siento eso, ¿no? Siento que una canción te ubica en los 80, 90 y esta canción te ubica ahora, como que siento que Dua Lipa podía hacer una colaboración con Dreamcatcher y que salga esto. Uy, re puntuales. Bueno, sí, son canciones nuevas, porque esta canción no la conozco. ¡Ay, es con gente! ¡Qué envidia! Pero bueno, lo podemos ver. 품에 안고 눈을 뜨면 아무 말 없이 우리 두 눈을 마주하죠. 가까이 느껴지는 포근한 네 목소리 어떤 걸 비교할 수 없어. ¡Ay, ya está por llorar! Chido. 너무 아름다워 내 곁에 너를 안을 수 있어 그건 너무 기적인 걸 너의 눈 안에서 우주를 상상할 수 있어 너는 그런 사람인 거야 너를 Bueno, yo 안을 수 también. 있어 하늘이 준 선물인 걸 눈부신 감동 같은 너에게 오늘 하루도 난 널 위해 살아갈게 모든 순간 그래 널 위해 다 널 위해 주고 싶어 always 그리고 너 나의 마지막이 될 거야 매일 너의 안에서 네 꿈을 꾸게 해 언젠가 그랬었지 슬퍼하는 날 달래주던 너의 그 모습까지 고마워 너무 고마워 난 내 곁에 너를 안을 수 있어 그건 너무 기적인 걸 너의 눈 안에서 행복한 나를 볼 수 있어 너는 그런 사람인 거야 Qué linda la voz grave. Estaba justo diciendo eso. Y Sua se fue también para el otro lado. Pero qué linda la voz grave de Sua. 눈부신 감동 같은 너에게 오늘 하루도 난 널 위해 살아갈게 모든 순간 그래 널 Qué linda que está Handon. 널 위해 주고 싶어 No tengo palabras. 그리고 넌 나의 마지막이 될 거야 매일 너의 안에서 네 꿈을 꾸게 해 날 언제든 바라봐줘 점점 커지고 있어 너에게 기대고 싶은 마음이 I'm in love 진심을 담은 한마디 For you Love you 오늘 하루도 난 널 위해 살아갈게 모든 순간
꾸게 해. Se me cortó. Ah. Qué lindo, por favor. Ay, qué envidia la gente que está en vivo. Vamos entonces ahora con Always, que me parece que Always es la primera canción con la cual abrieron el recital, porque era una canción que yo no conocía, y imagino que era esta. Así que vamos a escucharla. Me mató ver a Gio llorando cuando veía a los Insomnias después de tanto tiempo. 햇살이 눈부신 날, 날 품에 안고 눈을 뜨면 아무 말 없이 우리 두 눈을 마주하죠. 가까이 느껴지는 포근한 네 목소리, 어떤 걸 비교할 수 없어. 아름다워, 너무 아름다워 내 곁에. 너를 안을 수 있어, 그건 너무 기적인 걸. 너의 눈 안에서 우주를 상상할 수 있어. 너는 그런 사람인 거야. 너를 안을 수 있어. 하늘이 준 선물인 걸. 눈부신 감동 같은 너에게. 오늘 하루도 난 널 위해. 난 La voz de Chuhyun. No puede ser. 너의 눈 안에서 우주를 상상할 수 있어. 너는 그런 사람인 거야. 너를 Me gustó mucho ese coro que le hicieron atrás. 하늘이 준 선물인 걸. 눈부신 감동 같은 너에게. Tiene una fuerza. 하루도 난 널 위해. 난 널 위해 살아갈게 모든 순간. 그래 널 위해. 다 널 위해 주고 싶어 always. 그리고 너 나의 마지막이 될 거야. 매일 너의 안에서 네 꿈을 꾸게 해. 언젠가 그랬었지. 슬퍼하는 날 달래주던 너의 그 모습까지. 고마워, 너무 고마워. 난 내 곁에. 너를 안을 수 있어, 그건 너무 기적인 걸. 너의 눈 안에서 행복한 나를 볼 수 있어. 너는 그런 사람인 거야. 너를 안을 수 있어. 하늘이 준 선물인 걸. 눈부신 감동 같은 너에게. 오늘 하루도 난 널 위해. 난 널 위해 살아갈게 모든 순간. 그래 널 위해. 다 널 위해 주고 싶어 always. 그리고 넌 나의 마지막이 될 거야. 매일 너의 안에서 네 꿈을 꾸게 해. 날 언제든 바라봐줘. 점점 커지고 있어. 너에게 기대고 싶은 마음이. I'm in love, 진심을 담은 한마디 for you. Love you. 오늘 하루도 난 널 위해. 난 널 위해 Sigue, Jiyeon. 살아갈게 모든 순간. 그래 널 위해. 다 널 위해
Bueno, por lo que andan diciendo, esta canción es para los Insomnias. Y en la letra parece que sí. Y si no, yo quiero creer que es. Y me voy a creer que me cantaron esa canción a mí. Y que me dijeron que en mis ojos ven la felicidad de ellas. Y me alegra eso. Porque es lo único que deseo. Deseo que vean esa felicidad. Y que ojalá, nada, podamos darle el first win este año. Este comeback, no este año. Este año ojalá le demos 200 wins. Está difícil. Porque hay grupos muy intensos, pero ojalá, por favor, hagan lo necesario, vayan a streamear, vayan a dejarlo todo por Dreamcatcher, porque necesitamos verlas sonreír en el escenario después de tanto esfuerzo. Por favor, hagan algo, hagan algo. Bueno, vamos a escuchar el skit, que no lo escuché eso, así que... Ahora les digo por qué me río. Quiero terminar de escuchar esto. Me gusta mucho cómo sigue toda la parte electrónica de fondo. El pam, 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 pam. Me reía porque eh, ay, el otro día vi un TikTok de una persona que tipo decía, te vas a dormir con Dreamcatcher y estaba alguna balada, no me acuerdo cuál era, y de la nada empieza una batería a todo lo que da, porque básicamente eso es la discografía de Dreamcatcher, ¿no? Y que se despertaba de golpe. Y recién estaba a punto de decirles, antes de que arranque todo el control de la batería y la guitarra, che, esta canción está buena para irse a dormir. No. Claramente no es una canción para irse a dormir porque no te va a traer tranquilidad y paz. Bueno, vamos ahora a escuchar los solos. Vamos a empezar con Cherry de GU. Siento que va a tener todas las vibras de IU. La foto de Cherry atrás. Igual reveo el estilo de Ayo acá. 나와 똑같은
정해져 있던 우연한 인연 같은 그때까지 산책할래 어디든 떠나볼래 너로 가득 채운 하루 We are miracle 상상도 못할 Me gusta la coreo. 기적은 항상 가까운 곳에 바로 옆에 내 꿈보다 큰 우리 한편의 이야기가 영원하길 말 안 해도 다 진심이 전해지는 그대의 맘 우리 한편의 이야기가 영원히 영원하길 We like shady. We like shady. We like shady. We like shady. Me gustó mucho esta canción. A mí, honestamente, me encanta. IU es mi artista preferida en Corea, en solitario. Y siento que tiene todas las vibras de lo que IU podría hacer con la voz de Chiyu. Así que, perfecto. Después me gustaría leer un poco la letra. Que, bueno, ya les debí haber dicho algo, así que vamos a escucharlo de vuelta. Ahora vamos a leer la letra. 그때는 아침을 여는 sweet coffee 나이로 써준대 또 설레는 이유는 뭘까 하루 종일 내내 곁을 맴도는 하나뿐인 내 귀여운 coat 같이 산책할래 어디든 떠나볼래 너로 가득 채운 하루 We are miracle 상상도 못할 만큼 아주 큰 happiness We are miracle 살짝 스치는 바람 내게 맞추는 그대를 We like shady We like shady We like shady We like shady shady 그때는 나와 똑같은 bio rhythm 표정 하나하나 다 닮아가는 이유는 뭘까 No hay manera de que esta canción falle. Porque tiene tres de mis cosas preferidas en el mundo. La primera es la voz de Chiyu. La segunda es que habla de perritos. La tercera es que parece una canción de IU. Entonces, no hay manera de que esta canción sea mala. No hay manera. 어쩜 처음부터 정해져 있던 우연한 인연 같은 그때까지 산책할래 어디든 떠나볼래 너로 가득 채운 하루 We are miracle 상상도 못할 만큼 아주 큰 happiness We are miracle 살짝
Nada, me encanta, me encanta. Ya lo dije después de la canción, lo digo de vuelta y lo dije durante la canción. Me encanta que sea tan parecida a la vibra de IU. Incluso en el escenario la vi muy parecida en cuanto a coreografías y movimientos a IU. Imagino que a Chiyu le gusta mucho, ya la vimos hacer canciones de IU antes, entonces tiene sentido que como solista ella vaya hacia ese lugar y se ve también ella en todo eso porque es una persona muy divertida, una persona muy adorable y todo lo que sea amor hacia Cherry vamos a abrazarlo y quererlo un montón porque no solo es compañera de ella, sino también porque amamos perritos y nada, sabemos lo mucho que significan para todos en nuestras vidas. Así que nada, gracias Chiyu por festejar el amor que uno puede sentir por su mascota. Así que te agradezco. Vamos a seguir con lo que siga. Mm. Suba está a punto de asesinarnos a todos. 미쳤단 말해도 난 괜찮아 그래 그렇게 뛰어봐 You better run away You better run away I'm just playing with him 다가가 스며들어가 멈출 수 없어 my destiny 고개를 들어봐 이제 웃어봐 날카로운 가시로 나를 상처내어도 아프지 않아 난 더는 미워하지 마 모두 사라진다 해도 돌아갈 수 없다 해도 Even everything is broken I just want you to stay Look we have no plan See, I'm gonna get 널 집에 숨겨둬 난 보스고 너네 발만 따라와 It's me who's gone crazy Frank with a bad like crazy Knock knock I'm crystal honey Top top let's drink the honey 다가가 빨려들어가 숨길 수 없어 my destiny 눈을 떠여봐 내게 날카로운 가시로 나를 파고들어도 아프지 않아 난 더는 밀어내지 마 모두 사라진다 해도 돌아갈 수 없다 해도 Even everything is broken I just want Qué hermoso lo que suena la voz de Suba. 더는 내 사랑을 두려워하지 마 Say you love me 이제 우린 끝나지 않아 Si yo fuese uno de esos bailarines me hubiese desmayado. Mm. Tiene todo lo que tiene que tener una canción de Suba y más. A mí me encanta la versión de Suba Rapper. La vimos, no sé, 2 veces creo en toda la discografía de Dreamcatcher. Y me encanta, me encanta. Así que estoy muy a favor de verla de esa manera. Es atrevida, tiene un dance break, tiene una coreografía súper, súper armada, tiene un coro bastante provocativo. Y nada, todo lo que necesita una canción de Suba estaba en esa canción, perfecto.
Perfecto, me gusta mucho la voz de Suga, me gusta muchísimo la voz de Suga. Suga hizo nada, un temón. Pero tiene todo de Suga y eso es espectacular. Tiene la agresividad de Suga, tiene la desfachatez de Suga, la sensualidad de ella, me encanta, me encanta. Me encanta la voz de Suga. Quería decirlo recién, pero me distraje. Me encanta. Nah, switch. Switch. Este rap. Sí, sí. Me había olvidado. Tiene todo lo que me gusta de Suga, todo. Esa high note. Este dance break. Excelente canción de Suga. Me parece que tiene todo lo que necesita una canción de Suga, desde sensualidad, agresividad, rap, la voz de ella yendo a lo más bajo que puede ir o a lo más alto que puede ir, jugando con su rango entre diferentes picos. Nada, hermoso, todo hermoso lo que hizo Suga en esta canción. Es un bop, literalmente un bop. Así que... nada, vamos a seguir con... no sé si ya está la de Gion. Si ya está la de Gion, vamos con la de Gion. Siguen sin subir la letra de la de Gion. Vamos a saltar la Gion y después volvemos al final. Vamos a arrancar entonces con Winter de Handom. Ya empieza muy triste esto. 오늘 너와 약속했던 그날이네. 참 추웠던 겨울 따뜻한 네 손 잡고 걸은 게 마치 어제 같아.
언젠가 널 아주 잠깐 봤는데 좋아 보이더라고. 좀 익숙했는데 낯설게 느껴져. 한겨울 별빛 아래 시린 숨결에 취해 네가 더 그리운 거야. 그러니까 난 말야 널 내게서 보내줄 수가 없잖아. 전하지 못한 말 써내려 Qué hermosa que está Handon. 멈췄던 우리 얘기. 온종일 널 생각해. 해가 뜨기 전에 잠들면 좋을 텐데 못 보낸다는 말 몇 시간째 쓰다 지웠는데 하루가 계속 반복돼. 우연히 마주한 너의 인사에 머뭇거리기만 해. 나와는 다르게 밝아진 네 표정. 어젯밤 내 꿈속에 네가 나온 것도 그래서 말 못한 거야. 그러니까 난 말야 널 내게서 보내줄 수가 없잖아. 전하지 Está muy linda la coreo para hacer una canción tan lenta. 한겨울에 멈췄던 우리 얘기. 수많은 별 중에 너라는 별 하나 유난히 밝아. 더 다가간다면 내 맘 그대가 알 수 있을 거야. 보내줄 수가 없잖아. 전하지 못한 말 써내려가. 한겨울에 멈췄던 우리 얘기. 잘 지내 난 잘 지내藏在记忆里快要消失 Qué lindo este final a capela. 任时光变迁模糊从前挥挥手 En chino. 说再见圆圈画下句点 Qué lindo. Qué lindo ese final, hermoso. Me gustó mucho la coreo. Me gustó mucho ese final cantado en chino a capela. Me gustó mucho cómo Handon pudo jugar con su voz y toda su voz completa, no solo en los agudos cuando se la necesita ir a esos agudos, sino que también pudo ir un poco más grave, y me pareció bastante hermoso lo que hizo durante toda la canción y cómo pudo ir moverse entre los rangos de ella. Y obviamente el final, en serio, quedé enamorado de ese final a capela en chino, porque es una canción sobre ella, es una canción de ella, es una canción del el lugar en el cual viene. Hermoso. Me gustaría también leer más la letra, que es lo próximo que vamos a hacer, pero muy lindo, muy lindo. 잘 지내 난 잘 지내 오늘 너와 약속했던 그날이네 참 추웠던 겨울 따뜻한 네 손 잡고 걸은 게 마치 어제 같아 언젠가 널 아주 잠깐 봤는데 좋아 보이더라고 참 익숙했는데 낯설게 느껴져 Ya sé que la canción en sí habla sobre
una separación, porque ella misma lo dijo. Pero no sé, es como que me da la sensación que está, si vamos a un subtexto mucho más grande, siento que está hablando de su relación con China. Em, Incluso por el hecho de que la canción se llame como se llama. 한겨울 별빛 아래 시린 숨결에 취해 네가 더 그리운 거야 그러니까 난 말야 널 내게서 보내줄 수가 없잖아 전하지 못한 말 써내려가 한겨울에 멈췄던 우리 얘기 온종일 널 생각해 해가 뜨기 전에 잠들면 좋을 텐데 못 보낸다는 말 몇 시간째 쓰다 지웠는데 하루가 계속 반복돼 우연히 맺은 너의 인사에 머뭇거리기만 해 나와는 다르게 밝아진 네 표정 어젯밤 내 꿈속에 네가 나온 것도 그래서 말 못한 거야 그러니까 난 말야 널 내게서 보내줄 수가 없잖아 전하지 못한 말 써내려가 한겨울에 멈췄던 우리 얘기 수많은 별 중에 너라는 별 하나 유난히 밝아 더 다가간다면 내 맘 그대가 알 수 있을 거야 그러니까 난 말야 널 내게서 보내줄 수가 없잖아 전하지 못한 말 써내려가 한겨울에 멈췄던 우리 얘기 잘 지내 난 잘 지내藏在记忆里快要消失的冬天任时光变迁模糊从前挥挥手说再见圆圈画下句点 Esa última parte en chino me mata. Estoy todo rojo. Ah, Dios mío. Hermosa canción de Handom, que podría estar hablando de una relación que se termina, y de una relación que se termina y continúa, no es que se termina, es, ¿cómo es? El presente continuo creo que es. Es tremendo y ese final en chino me parece que, nada, con la explicación que dice sobre por qué eligió el nombre, y siento que le está cantando a China y que le está cantando a su hogar y a su gente. Y esa última parte en chino me destroza que le esté diciendo a su familia y a su gente que está bien en chino y que no sé, no se olvidó de ellos y que siempre los recuerda y siempre los extraña. Me parece terrible. Bueno, vamos a darle F5 otra vez a YouTube a ver si puedo ver la letra de la canción de Jiyeon, y si no, seguimos con For de Chuhyun. Estoy muy nervioso. Darling, please call me with your voice softly. Tickle my ears and heart. Morning to night, holding you tight here inside my mind.
no me molesta. I'm still reaching for the memories that I faded, faded. On the radio playing our favorite song. Say the things that I need. Wish I could hear it from you. Baby, please don't leave me. This night is long and lonely, so put everything aside. ¡No! Slowly coming winter with the snow, so tightly let's hold our hands. So in your eyes, sun in your smile, the way you look at me, it makes Me gusta que sea mucho en inglés. Me gusta mucho que sea en inglés. on the radio playing our favorite song. Show me what I need, babe. Love me more, ooh. Baby, please don't leave me. This night is long and lonely, so put everything aside. Honey, 안아줘. Baby, don't leave me. Only you can make me feel so alive. Take all of my love. Sometimes under the moonlight, looking for your shadow. Where are you? In this fairy tale, it's up to us how it ends. Some better, some do, some better, didn't matter. Vete, vete. Me gustó mucho que sea en inglés. Me gustó mucho el estilo de la canción. Parecía salido de una película o un musical de Broadway. Me encanta. O sea, ustedes no sé si lo saben, pero amo Broadway. No solo eso, sino que antes de escuchar K-pop solo escuchaba música de Broadway. Entonces me encanta que haya una historia dentro de lo que ella está tratando de contar y un sentimiento y que, nada, me dio realmente a que podía estar en cualquier musical de Broadway esta canción. Hermoso. La coreo también muy linda, muy linda. Se jugó muy bien con todo el estilo, así que me gustó mucho todo. Darling, please call me with your voice. Softly Julian. tickle my ears and heart. Morning to night, holding you tight here inside my mind. My eyes are only for you. I'm glad. Look up to the sky, so far can't see. I'm still reaching for the memories that I faded, faded. On the radio playing our favorite song. Say the things that I need. Wish I could hear it from you. Baby, please don't leave me. This night is long and lonely, so put everything aside. Honey, 안아줘. Baby, don't leave me.
Como les dije después de su introducción a la canción, me encanta porque tiene todas las vibras de una canción de Broadway y amo Broadway y a Chuhyun, así que nada puede mal ir sal. Me gusta mucho esto, me gusta porque tiene a Chuhyun, me gusta porque parece una canción de Broadway, me gusta porque tiene una vibra que uno puede sentarse en la cama, acostarse mirando el techo y escuchar esto repetidamente. Vamos, apareció por fin el tracing de Jiyeon, así que vamos con Jiyeon y después continuamos con Tammy y Gaeon para finalizar. ¡Ay! ¡Me muero! Ese handbook. ¡Ay! No sé si estoy preparado para que nos destroce esta chica. Porque es imposible que haga algo. Tranquilo. La parte de abajo del outfit parece como si fuese a bailar ballet. 점점 사그라져가네 그 아무것도 몰랐네 나 아는 것 중 제일 아름답게 타올랐다 참 아프게 되어 영영 비어있을 곳 마지막의 끝에서 다시 선명해질 불꽃 짧은 숨결 긴 긴밤 속삭임까지도 빛을 잃은 내 세상엔 일이 소란한데 그 언제나 너를 품은 황홀한 꿈결 눈을 뜬 채
어쩌면 내 작별은 다 알고 있었다고 사무치게 길 밤을 나기는 널 잊게 될까 긴긴 밤 달빛도 외면한 참 까만 꿈 황홀하구나. Es hermoso. Hay algo que tiene esta canción y que tiene Jiyeon en particular que me parece que hace como todo como si fuese un cuento de hadas hermoso. Lo hizo ya en Paradise y me parece que queda también perfecto acá, queda hermoso. Me gustó mucho también toda esta presencia de lo tradicional de Corea, que viene también después de justo lo que hizo Handom con su representación en China, pero me parece que esto que hace Jiyeon fue, como siempre, espectacular, espectacular. Tengo ganas de llorar, y ya terminó hace como 2 minutos la canción. Y ni siquiera leí la letra. Después cuando leamos la letra va a ser doloroso. 1, 2, play. 긴긴 밤 달빛도 외면한 참 추운 바람 푸른 빛 조금도 허락되지 않은 꿈 하나의 새만이 오롯이 남아 서서히 눈을 감아 단 꿈을 꾸네 한순간의 꿈 잠시 스쳐갈 뿐이라도 내 손에 놓지 말아줘 낡고 간 두 품의 향기 잘라서 준빛의 온기 그 속에 더 온전히 머문 채 홀로 짧은 숨결 긴긴 밤 속삭임까지도 빛을 잃은 내 세상엔 이리 소란한데 Todo lo que hace Jiyeon parece salido de una película. 눈을 뜬 채 잊혀질까 Siento también que esto está, me parece hecho a propósito, que tiene como terminaciones muy sonoramente hablando, como si fuesen súper asiáticas, pero marcadas, ¿no? Como que quizás uno cuando está cantando en coreano, y cualquiera que esté cantando en coreano, trata de hacerlo lo más fluido posible, ¿no? Porque cantan en su idioma, pero es como que hay veces que incluso las pronunciaciones o el orden de las pronunciaciones para poder hacer que una rima funcione mejor no está como corresponde. Pero siento que se nota como el acento coreano en esta canción. Y no sé si está hecho a propósito, pero me parece que sí, como que siento que realmente está tratando de ir hacia allá y hacer que suene todo como muy, muy de casa. 점점 사그라져가네 그 아무것도 몰랐네 나 아는 것 중 제일 아름답게 타올랐다 참 아프게 되어 영영 비어있을 곳 마지막의 끝에서 다시 선명해질 불꽃 짧은 숨결 긴긴 밤 속삭임까지도 빛을 잃은 내 세상에 El coro particularmente. 그 언제
어쩌면 내 작별은 다 알고 있었다고 사무치게 길 밤을 꿈결이라 속삭이는 널 잊게 될까 긴긴 밤 달빛도 외면한 참 까만 꿈 황홀하구나. Como cuando escuchamos la de Juhyun les dije que parecía una canción de Broadway. Siento que si Disney quisiese hacer una película sobre una princesa coreana, sería esto. Tiene esa épica de película de Disney y también pasó con Paradise. Son dos canciones que son bestiales y que son bestiales nivel, te digo, Speechless, por ejemplo, que también hizo ella un cover. Siento que tienen ese nivel de épica que podrían poner realmente a sus canciones como mínimo siendo una película de Disney. La próxima princesa coreana, Jiyeon. Voz y la música. La nueva Lin-Manuel Miranda. Está por empezar la canción de Tammy y yo sigo llorando con Jiyeon. Oh, Dios mío. 처음에는 실수뿐인 걸 누구나 다 그렇지 아주 조금씩 서툴러도 괜찮아 못해 나는 누구인지 뭘 원하는지 워워. 어디로 가는지 왜 이러는지 워워. 가장 난장게 뭔지 Después de escuchar Butterfly, tiene mucho sentido esto. Me encanta. 내 맘대로 훔쳐만 가 소리 질러 눈치 보지 말고 웃어봐 누가 뭐라 한데도 멈추지 않아 가고 싶은 대로 가고 싶은 No, me encanta esta versión de Sammy. Me encanta. 내가 느낀 대로 고개 나를 위로 나를 위해 불러줘 So beautiful Yeah 모두 잠든 밤 어서 여길 떠나자 두려울 건 없어 더 멀리 너와 나 발을 맞추고 나의 손을 잡아줘 Here we go here we go 떠나고 싶어 No, amo, 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 amo. 보란 듯이 한 걸음씩 안 된다는 말은 말 거짓말 같겠지만 Amo. 이렇게 하늘을 날아봐 가장 난장게 뭔지 잃어버릴지도 몰라 바로 이 나를 기다려왔어 El coro es espectacular. 훔쳐만 가 소리 질러 눈치 보지 말고 뛰어봐 누가 뭐라 한데도 멈추지 않아 가고 싶은 대로 가고 싶은 대로 지금부터 시작해 내가 느낀 대로 고개 나를 위로 나를 위해 불러줘 So beautiful You and me together 가끔 웃고 울고 You
맘껏 소리 질러 눈치 보지 말고 뛰어봐 누가 뭐라 한데도 멈추지 않아 가고 싶은 대로 지금부터 시작해 내가 느낀 대로 Me encanta el coreo también, me encanta la fuerza de Chami. Amo este estilo para Chami. Amo, 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 amo. Estoy perdidamente enloquecido con esta canción de Chami. Después de escuchar Butterfly, puedo ver que este es el estilo que a ella le encanta. ¿Qué hace? y, y le queda perfecto. Los raps estuvieron espectaculares. Estuvieron espectaculares. Y la canción y la vibra, la amo, la amo, la amo. Hermoso lo que hace Chami. Hermoso. Bueno, vamos con Beautiful, que en la primera escuchada que tuve fue de mi canción preferida, me parece, de los solos. Pero igual creo que todos los solos son perfectos para la persona que lo está cantando. Estuvieron realmente sus personalidades puestas en esa canción, escribieron y se mataron escribiendo y produciendo algo que a ellas les gustaba y se ve reflejado en lo que son. Y me parece eso ya hermoso. Y nada, habiendo escuchado Butterfly de Chami y haber escuchado Beautiful de Chami, puedo ver el estilo de música que le gusta hacer a ella y puedo ver una versión que a mí personalmente me fascina de Chami. 처음에는 실수뿐인걸 누구나 다 그렇지 아주 조금씩 서툴러도 괜찮아 못해 나는 누구인지 뭘 원하는지 woah. 어디로 가는지 왜 이러는지 woah. 가장 난장한 게 뭔지 잊어버릴지도 몰라 오늘이 날만 기다려왔어 내 맘대로 춤춰 맘껏 소리 질러 눈치 보지 말고 웃어봐 누가 뭐라 한데도 멈추지 않아 하고 싶은 대로 지금부터 시작해 Es hermoso esto. 내가 느낀 대로 고개 나를 위로 나를 위해 불러줘 So beautiful Yeah 모두 잠든 밤 어서 여길 떠나자 두려울 건 없어 더 멀리 너와 나 발을 맞추고 나의 손을 잡아줘 Here we go 떠나고 싶어 다 털어버리고 어깨를 활짝 펴고 보란듯이 한 걸음씩 안 된다는 말은 말 거짓말 같겠지만 자유롭게 하늘을 날아봐 가장 난장한 게 뭔지 잃어버릴지도 몰라 바로 이 나를 기다려왔어 내 맘대로 춤춰 맘껏 소리 질러 El coro es una bestialidad. Es una bestialidad. La construcción al coro es tremenda. El rap es excelente. Es una locura lo que hizo esta chica. La letra. 가고 싶은 대로 지금부터 시작해 내가 느낀 대로 고개 나를 위로 나를 위해 불러줘 So beautiful You and me together 가끔 웃고 Montón. You and me together 힘이 들 때면 쉬었다가도 돼 지친 하루 끝에서 정말 두렵지 않아 어디로든 떠나자 내 맘대로 춤춰 맘껏 소리 질러 눈치 보지 말고 뛰어봐 누가 뭐라 한데도 멈추지 않아 가고 싶은 대로 지금부터 시작해 내가 느낀 대로 고개 나를 위로 나를 위해 불러줘 I'm beautiful Qué lindo poder sentirse así. Qué lindo que una persona te pueda hacer sentir así. Muy linda la letra, muy lindo todo lo que dice. Nada, me encanta, estoy feliz de haber puesto todos mis ahorros en estos álbumes.
Hermoso, hermosísimo, hermosísimo. Nada, Tami, te amo, en serio. Si algún día tengo la posibilidad de conocerte, te amo. Lo que hiciste acá, lo que haces siempre, me parece que nadie me hizo reír y llorar como lo haces vos. En serio, la amo, la amo. Bueno, vamos a escuchar Playground de Kion para ver si podemos terminar contentos. Qué hermosa está Kion. 황금빛 모래 속에 손을 넣던 아이 Qué lindo el outfit que tiene. 사랑이는 바람이 좋아 높았던 빗대길 끝없는 계단들 길 따라가며 뛰어가던 내 어린 추억들을 이젠 지켜주고 다시 그려볼래 좀만 playground 회색 공간 내 맘대로 칠해봐 다시 채워볼래 좀만 playground 난 이 순간 다시 어려지는 중이야 I feel so comfy 5, 6 빙글빙글 돌아가는 구름들이 이상해 Is it true? Me pareció, me gustó mucho este sub y baja. 하나하나 숨결 담은 내 만화 속의 주인공 다 내 얘기 같아 Just fly high 자유로움에 날 맡기고 멀리 날아가 Just fly high Me gusta mucho la alegría que tiene esta canción. Es como muy wholesome. Para sentirse bien. Muy linda, me gustó mucho la alegría que tiene la canción, me gustó mucho el sentimiento de sentirse bien y la coreo, lo adorable. Creo que todos los solos de las chicas demostraron las personalidades de cada una de ellas de manera perfecta. 지켜주고 다시 그려볼래 좀만 playground 회색 공간 내 맘대로 칠해봐 다시 채워볼래 좀만 playground 난 이 순간 다시 어려지는 중이야 I feel so comfy 5, 6
모두 다 새롭게 다시 그려볼래 좀만 playground 회색 공간에 맘대로 칠해봐 다시 채워볼래 좀만 playground 난 이 순간 다시 어려지는 중이야 I feel so confident 적 새겨놓은 벽 위에 낙서가 하나하나 숨결 담은 내 만화 속의 주인공 다 내 얘기 같아 Just fly high 새로운 Me gusta toda la vibra de esta canción. Me gusta poder terminar feliz. Todo esto, me gusta mucho. Después de todas las patadas que acabo de recibir, poder salir a correr sonriendo. Bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, me vieron emocionarme, me vieron gritar, me vieron llorar otra vez y reír. La verdad es que estoy muy contento por lo que nos acaba de dar Dreamcatcher. Un álbum hermoso, con canciones hermosas, con solos preciosos que nos muestran cada una de las personalidades de las chicas de manera perfecta, nos muestran el estilo que les gusta, nos muestra la música que quieren hacer, nos muestra lo que quieren decir y me encanta, la verdad es que estoy muy feliz por el resultado de los solos, porque son todos muy diferentes como ellas y hacen todo hermoso, así que estoy realmente feliz, en serio. Si bien me vieron llorar, no es tristeza, sino que es felicidad y es orgullo. Así que esperemos que estas chicas puedan conseguir su first win y muchos más. No sé cómo hacernos viral. Quizás voy a subir, me voy a hacer una cuenta de TikTok para subir el video llorando a ver si se hace viral. y nada, podemos ver si podemos lograr algo. Porque realmente necesitamos que terminen de explotar. Porque realmente se lo merecen. No sé si hay grupo que tenga una discografía tan perfecta como la de Dreamcatcher. Se me pueden ocurrir 3 o 4 de los que yo escucho, pero no mucho más. Así que no sé, es como que no puede ser que Corea y el mundo siga durmiendo con este grupo. Creo que de a poquito la verdad es que las cosas van mejorando muchísimo para los números, pero no son lo suficiente para poder derrotar a los quizás monstruos de la industria, porque nada, es así la vida, así que es complicado, pero qué sé yo, espero que estén bien ellas y que estén felices y que estén saludables y que disfruten este mes entero de presentaciones que se vienen. Nosotros acá en el canal vamos a seguir, yo voy a hacer este mes probablemente dedicado a todas las versiones que vayan saliendo de Mason. Y después, a partir de el mes que viene o cuando terminemos con todo lo de Mason, vamos a o al álbum, porque quizás nos muestran algo más con sus B-sides. Así que nada, este mes, 2 meses vamos a estar dedicados a este álbum. También tengo que hacer el unboxing cuando los álbumes me lleguen. Me compré las 4 versiones, así que cuando eso llegue también vamos a tenerlo acá. Pero realmente estoy muy contento con todo, estoy muy contento con lo que acabo de escuchar y estoy muy contento con la realidad. Así que ojalá que se les pueda dar este comeback y a partir de ahora empiece a ser todo para arriba para las chicas porque se lo remerecen. Y nada, esperemos que así sea. Bueno, vamos a ver cómo es que sigue nuestro camino con Dreamcatcher después de eso. Tengo un montón de covers para ver, tengo un montón de cosas para escuchar todavía, así que va a haber mucho de Dreamcatcher para ver. Pero bueno, como saben, estuve con varios problemas en el canal que recién ahora se están empezando a solucionar. Así que recién ahora estoy empezando a acomodarme otra vez. Pero bueno, por eso tuvimos el hiatus con Dreamcatcher. No porque quise, sino porque necesitaba frenar y realmente no había nada
que no se pueda escuchar otro día. Pero bueno, ahora volvemos y espero volver para quedarme. No solo con Dreamcatcher, la idea es que a partir de la semana que viene, todos los días de la semana tengamos K-Pop. Así que nada, vamos a ver cómo es que seguimos. Esperemos que este también sea el principio para mí, para poder terminar de acomodarme en el canal y poder seguir derecho. Porque vengo hace varios meses tratando y chocando contra paredes y paredes y paredes. Pero nada, Paredes se lesionó, así que quizás eso me ayuda a mí a poder dejar de chocar con él. Entonces, gente, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que les pareció este comeback. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos en cualquier momento con Dreamcatcher. Entonces, nos vemos. Los quiero. Chao, chao.